Historia de la era digital. Hola, yo soy Alejandro García. Hola, yo soy Shadani Policanti y nos da mucho gusto estar con ustedes en un episodio más de Saberes Digitales. Oye, Shada, ¿qué tanto usas la computadora, el celular y el internet? Bueno, la verdad es que todo el tiempo. Es tecnología que está integrada completamente a mi vida cotidiana. ¿Y qué tanto conoces a estas tecnologías? Pues bastante, son parte de mis herramientas de trabajo y como te dije, las uso todo el tiempo. Bueno, las usas, pero, por ejemplo, ¿sabes su historia? ¿Cuándo surgieron? ¿Cómo han cambiado el mundo? ¿Y cuáles son sus desafíos a futuro? No solo las uso y ya, aunque sí me gustaría saber la historia. Mis abuelos cuentan que cuando se escribían cartas tardaban meses en llegar. ¿Te imaginas? Tenías que meditar muy bien lo que ibas a escribir pensando en que aunque tardara tiempo en llegar, iba a ser vigente. No como ahora que uno manda un WhatsApp y llega al instante. Además, no podías mandar una carta y luego borrarla como ahora hacemos con los mensajes. Sí, tienes toda la razón, Shada. Esta tecnología sin duda revolucionó por completo la humanidad, por eso es importante darle una revisada y ver qué nos espera para el futuro. Pues no se diga más, que comience este programa de Saberes Digitales. Esta es una pascalina y es el antecedente de las calculadoras. Este mecanismo funcionaba mediante palancas que se manipulaban de acuerdo a la operación matemática que se deseara hacer, por ejemplo, suma, resta, multiplicación o división. Anteriormente se almacenaba información en artefactos que ahora sería imposible cargar en nuestra mochila. Por ejemplo, a este disco de 14 pulgadas solo le cabían 300 megabytes de información, es decir, ni medio MP3 de música. Esta especie de discos compactos en realidad son cintas magnéticas, donde se guardaban videos, audio o documentos. También tenemos los famosos disquetes o discos de 3,5, a los que les cabían solo mega y medio de información, es decir, 0.0002 gigabytes. La Apple II, que fue una novedad en su época, pues fue el primer equipo en producirse en masa que incorporó un sistema de ventanas y de mouse. Para conocer un poco de la historia y evolución de las computadoras, hablaremos con el científico mexicano Raúl Rojas, que en 2014 recibió el premio Tony Sale de la Computer Conservation Society, justo por reconstruir la primera computadora, la cual fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. El científico mexicano reconstruyó por primera vez la arquitectura y el funcionamiento del equipo Z1 desarrollado en 1936 por el inventor Konrad Zuse. Raúl Rojas es egresado del Instituto Politécnico Nacional y se trata de uno de los científicos mexicanos más conocidos a nivel mundial en el campo de las ciencias de la computación y mecatrónica. Fue campeón mundial de robótica en 2 ocasiones, 2004 en Italia y 2005 en Japón. Además, es reconocido por el desarrollo de los primeros vehículos autónomos. A lo largo de su fructífera trayectoria científica, ha recibido diversos galardones, como el del Profesor del Año, otorgado por la Sociedad de Profesores de Alemania, entre muchos otros más. La primera computadora surge de una idea que tuvo Charles Babbage, un inglés, en el siglo XIX. Él quería hacer una máquina de calcular que pudiera ser mejor que un humano, que pudiera hacer muchos cálculos repetitivamente, pero esa computadora nunca se llegó a terminar. Y realmente las primeras computadoras surgen apenas en la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1950. Los primeros prototipos son de los 40, las primeras computadoras comerciales de 1950, más o menos. Bueno, las primeras computadoras las hubo de muy diversos tipos. Las hubo mecánicas. Por ejemplo, las primeras computadoras del inventor Konrad Zuse en Alemania tenían componentes mecánicos, algo que hoy todavía no se utiliza. Las primeras computadoras electrónicas que se comenzaron a construir en Estados Unidos estaban hechas con lo que se llamaba bulbos, tubos al vacío, algo que tampoco utilizamos hoy en día. Ahora ya tenemos los transistores. Entonces las primeras computadoras eran muy grandes, muy engorrosas, muy aparatosas, llenaban todo un cuarto, eran mucho más rápidas, claro, que un humano, pero todavía no alcanzaban las velocidades ni la miniaturización que tenemos hoy en día. Bueno, ha sido un largo proceso. Ya decía yo que las primeras computadoras
comenzaron a salir en 1950. Y después lo que fue sucediendo es que se fueron haciendo cada vez más pequeñas. Pasamos de las grandes computadoras a las mini computadoras. En los 70s se comenzaron a producir las computadoras personales. Apareció la firma Apple y IBM también comenzó a producir computadoras para el hogar. Pero realmente es a partir de los 90s cuando surgen las redes de cómputo y ya la gente en su hogar se puede comunicar a través de correo electrónico o puede comenzar a acceder al Internet, que explota la utilización de la computación. Y yo diría que en este siglo tenemos ya la explosión mayor, porque ya cualquier celular, cualquier pequeño dispositivo tiene una computadora adentro, y entonces vivimos la época de la difusión masiva de las computadoras. Las primeras computadoras llegan a México a la UNAM. En 1958 la UNAM decidió que querían entrar a ese nuevo mundo de la computación electrónica. Apenas llevaban las computadoras comerciales 7, 8 años, y sin embargo México decidió, o la Universidad Nacional decidió adquirir una de ellas. Entonces, precisamente en 2008 se celebraron 50 años de la computación en México, porque después de la máquina que compró la UNAM, muchas otras instituciones como el Politécnico, Petróleos Mexicanos y los bancos también, muchos bancos comenzaron a comprar computadoras, y de ahí data la introducción de la computación en México. Bueno, México ha jugado un papel a 3 niveles. En primer lugar, educación. Ya teniendo las computadoras en la UNAM y en otras universidades, se empezó a educar a los estudiantes en utilizarlas, en programarlas, y entonces ahí México ha tenido un gran papel porque tiene muchos miles y millones de programadores. Por otro lado, México es un país manufacturero de componentes electrónicas. Muchos de los chips y muchas de las ensamblajes que van en las computadoras se producen en México. Y en tercer lugar, México también es un exportador de ya máquinas completamente ensambladas. Entonces, no existe una transnacional mexicana, por así decirlo, una compañía de computación como sería IBM, pero México sí produce muchas de las partes asociadas a esas computadoras, y todas esas compañías internacionales están activas en México. Actualmente, mantenernos comunicados, acceder a millones de datos, crear y compartir información en cuestión de segundos es posible gracias al Internet. Y aunque hoy nos parezca inimaginable vivir sin esta herramienta, esto no siempre fue así. Hace algunos años, el teléfono y el telégrafo eran los principales medios de comunicación, mientras que las computadoras solo se utilizaban para realizar cálculos y almacenar información, por lo que su uso era únicamente científico o gubernamental. Quizá te preguntes entonces cómo llegamos a la llamada sociedad de la información de la época actual. Para responder, hay que remontarnos al año de 1957 en plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética mantenían un enfrentamiento ideológico, político, económico y, por supuesto, tecnológico. A causa de este conflicto, Estados Unidos buscaba la manera de proteger su información en caso de un ataque nuclear soviético. Así, mientras la URSS lanzaba el primer satélite artificial de la historia, el país norteamericano creaba la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, ARPA por sus siglas en inglés, considerada la organización que asentó las bases de lo que más tarde conoceríamos como Internet. Sí que han cambiado las computadoras, su capacidad, tamaño y también su costo, además de todo lo que se puede hacer con ellas. Pero sin duda un factor que junto con las computadoras revolucionó la era digital fue el Internet. Conozcamos más. En 1962, Joseph Licklider, uno de los pioneros del Internet, describió el concepto de una red para acceder rápidamente a datos desde cualquier lugar del mundo. Paralelamente, Paul Beran, investigador del gobierno de los Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones que mediante computadoras conectadas a una red descentralizada resultaba inmune a ataques externos. El gran paso se dio en 1965, cuando se logró la conexión entre dos ordenadores mediante una línea telefónica de baja velocidad. En 1969, una computadora de la Universidad de California fue conectada exitosamente con otra del Instituto de Investigación de Stanford.
Poco después, más universidades se sumaron a esta conexión, que fue denominada como ARPANET. Para 1970, ARPANET estaba consolidada con cientos de computadoras conectadas. La red pasó de las agencias militares a las universidades y se establecieron las bases para lo que actualmente se conoce como correo electrónico. El número de ordenadores conectados fue aumentando. En 1985, Internet ya estaba consolidado como la principal red de comunicación de alcance mundial, pero los avances no quedaron ahí. El panorama se abrió aún más gracias al desarrollo de la World Wide Web, el lanzamiento de Google en 1998, las redes sociales, el Internet 2.0, el comercio electrónico y una larga lista de posibilidades que hoy nos ofrece esta herramienta que llegó para cambiar nuestro estilo de vida. ¿Qué te pareció esta información, Alex? Súper interesante conocer la historia del Internet, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo viaja el Internet? Eso lo vamos a ver en la siguiente cápsula. Cuando vemos en la pantalla de la computadora una leyenda que dice su conexión a Internet ha sido interrumpida o no hay Internet, nos invade la desesperación, porque no podemos concebir nuestra vida diaria sin esta fuente de consulta, la más grande que existe. Esta inmensa red de computadoras, dispositivos móviles y electrónicos interconectados en el ciberespacio alrededor del mundo funciona gracias a la conexión de cables telefónicos, sistemas digitales y canales de fibra óptica que forman la supercarretera de la información. De esta manera, viajan a través de Internet millones de datos que podemos consultar por medio del servicio World Wide Web o www. Tan solo con escribir unas palabras y dar un clic, el mundo se abre a nuestros ojos. Podemos trabajar, hacer tareas, trámites, platicar con los amigos, enterarnos de las noticias y mucho más. Por eso, cuando no hay Internet, sentimos que perdemos la posibilidad de comunicarnos y nuestra vida cotidiana se vuelve un desastre. Shada, ¿tú sabías que el Internet, que ahora es tan popular y al que tenemos acceso en nuestros dispositivos móviles, inicialmente se usaba con fines militares y científicos? No sabía, Alex, pero así sucede con muchas cosas que usamos en nuestra vida cotidiana. Primero se usan con fines de ciencia básica y después se aplican en cosas para mejorar nuestra vida. Por ejemplo, los pañales de los bebés fue un desarrollo pensado para las misiones espaciales. Veamos entonces de dónde se originaron muchas cosas que hoy utilizamos. La ciencia básica, la que solo tiene como objetivo conocer más sobre la naturaleza, siempre deja desarrollos tecnológicos que terminan impactando en la vida cotidiana. Por ejemplo, el horno de microondas, el velcro, el GPS, los lentes de contacto y el láser son objetos que no existirían si no hubiera sido por las tecnologías desarrolladas para realizar la exploración espacial. Asimismo, las pantallas táctiles que actualmente ocupamos en los dispositivos móviles, la World Wide Web, la radiografía a color y muchas terapias que actualmente se utilizan para combatir el cáncer son algunas de las principales contribuciones tecnológicas que ha realizado la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida como CERN por sus siglas en francés, en donde se estudia el origen del universo. Es sorprendente toda la tecnología que hay detrás de las cosas que hoy ya son comunes para nosotros. Sí, luego uno no se pone a pensar en cómo surgieron o todo el trabajo, tecnología o innovación que hay detrás de lo que utilizamos. Ojalá que con este programa surjan muchas dudas y que quienes nos ven nos manden sus preguntas y comentarios, ya que hoy tenemos un gran invitado. Continuamos con nuestra conversación con el doctor Raúl Rojas González. Bueno, Internet ha cambiado la sociedad de una manera muy profunda. Todavía en los 70s, cuando yo era estudiante, la única manera de conseguir información era ir a la biblioteca, ir a conseguir libros de amigos. Ahora cualquier estudiante puede simplemente tomar su computadora, puede entrar a las bases de datos mundiales, puede entrar a las bibliotecas mundiales. Y de hecho yo ya, por ejemplo, en mi oficina, ya he regalado muchos libros a la biblioteca y los tengo de forma electrónica para no tener que andar cargando con el papel. Entonces, la difusión masiva de la información, el alcance, el poner la información al alcance de cualquier persona es uno de los efectos más profundos que ha tenido la computación. Pero también ha modificado la forma en que producimos, la industria, los servicios, todo el mundo ha sido modificado por la introducción de las computadoras. Y lo podemos ver simplemente por el hecho de que ya
prácticamente cualquier persona universitaria no tiene una computadora, tiene varias. Tiene una computadora en el bolsillo, tiene una computadora que utiliza para viajar, tiene una computadora en su casa. Entonces ya vivimos rodeados de computadoras, vivimos la época de la digitalización, como se dice. Bueno, el principal desafío para desarrollar Internet fue lograr la conectividad de los hogares y la conectividad de los países. Porque si yo tengo una computadora en mi casa, no es tan útil si no puedo acceder a esas fuentes de información, a los repositorios que hay de información en todo el mundo. Pero todavía en los 90s, por ejemplo, no había muchas líneas de comunicación, especialmente dedicadas a la computación. Y lo que hubo fue una transformación de la forma en que operaba el sistema de servicio telefónico, que antes era lo que se llama servicio analógico, a un servicio digital. Y en el momento en que ya la telefonía era digital, se podía poner una computadora conectada a la línea de teléfono y así interconectar a todas las personas. Entonces tomó años, tomó varias décadas hasta que se pudo lograr la interconexión a nivel de los hogares de todo el mundo para acceder a Internet, y ese fue quizás el desafío mayor. Ya teniendo los canales de comunicación, teniendo la velocidad de acceso, ya desarrollar los programas, los portales de información ya es una cuestión más sencilla. Pero tener el hardware, tener las computadoras y las líneas fue el primer desafío. La inteligencia artificial es también uno de los sueños de la humanidad, que consiste en que una máquina pueda hacer lo que los humanos podemos hacer de manera sencilla y sin esforzarnos muchos, pero que a la computadora le cuesta mucho trabajo. Al principio, por ejemplo, con la inteligencia artificial se trató de que las computadoras pudieran jugar ajedrez, que se consideraba una actividad intelectual, porque es difícil pensar cuál es la posición del tablero y decidir cuál es mi siguiente movimiento. Entonces, ha habido muchos temas que se han abordado por la inteligencia artificial y a lo largo del tiempo han surtido efecto. Reconocimiento de voz, por ejemplo. Todavía en los 90 los reconocedores de voz eran muy malos, no entendían lo que uno les decía, o la generación también de voz por parte de la computadora. Se oía muy mecánica la voz que venía de la computadora, ahora se oye muy natural. Entonces la inteligencia artificial se ocupa de todas aquellas cuestiones que para los humanos son sencillas, para las computadoras han sido tradicionalmente muy difíciles de lograr, y entonces la investigación trata de eliminar esa brecha entre lo que pueden hacer los humanos y lo que pueden hacer las computadoras para convertir a las computadoras en nuestros ayudantes personales. ¿Cómo surgió la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la disciplina científica y tecnológica que tiene como fin modelar los procesos de la mente y su conexión con el cuerpo a través de la metáfora computacional, es decir, mediante programas de cómputo. Esta disciplina tiene sus orígenes en la década de los años 50 con el artículo Computing Machinery and Intelligence del matemático, criptógrafo y científico de la computación Alan Turing, que si bien no acuñó el término, sí fue el primero en abordar esta problemática en un artículo y diseñar un programa académico para resolverlo. ¿Pueden pensar las máquinas?, se preguntó Turing al inicio del artículo. Después, en 1956, el científico estadounidense John McCarthy creó el término inteligencia artificial para referirse a la ciencia y a la ingeniería de crear máquinas que pueden emular la inteligencia humana. Desde entonces ha cambiado mucho la percepción y el concepto que se tiene de la inteligencia artificial. Actualmente existen dos grandes bloques de especialistas. Uno que afirma que las máquinas no son inteligentes, sin capacidad para crear cosas, ya que no tienen virtud creativa, solo siguen instrucciones programadas, por lo tanto, son simples imitadores de obras magistrales hechas por la humanidad. El otro grupo asegura que la inteligencia artificial no solo es imitadora, también puede aprender y crear cosas, lo cual las vuelve en herramientas muy útiles para comprender mejor cómo funciona el proceso creativo en los seres humanos. ¿Tú qué opinas?
Pues sin duda, una de las tecnologías del futuro, y ya ni tanto del futuro, es la inteligencia artificial. Tiene razón, Shada, ya no es del futuro, está entre nosotros. Solo que en las películas de ciencia ficción nos han vendido la idea de que la inteligencia artificial es un sinónimo de robots humanoides. Pero la realidad no es así. La inteligencia está, por ejemplo, en nuestros celulares, cuando reconocen a una persona. Claro. Tecnología capaz de imitar ciertas funciones del cerebro, máquinas que resuelven problemas e incluso androides que ayudan las actividades diarias. La convivencia con la inteligencia artificial es una realidad. Esas técnicas ya se utilizan cotidianamente en muchas aplicaciones. Cada vez que tú entras a una página, a tu Facebook, y mandas un mensaje, en los servidores de Facebook hacen un análisis de lo que tú estás enviando y a partir de ahí las empresas que contratan a Facebook te van a enviar información para venderte productos. Cuando en tu teléfono celular juegas ajedrez, hay un sistema que, usando técnicas de inteligencia artificial, considera todos los movimientos que se tienen que hacer para ganarte. Por ejemplo, cuando tú escribes en Google y tratas de hacer una búsqueda de algo que a ti te interesa, los servidores de Google, utilizando técnicas de inteligencia artificial, analizan millones de páginas donde puede estar esta información. Los investigadores trabajan en aplicaciones que permiten resolver problemas en esta era virtual. ¿Qué opinas? ¿Crees que la tecnología y la inteligencia artificial algún día supere a los humanos? La verdad no lo creo. Actualmente la inteligencia artificial está presente en la vida cotidiana como una herramienta que nos facilita las cosas. Es el caso de Google, Amazon, Netflix, Facebook, Spotify y Waze. Utilizan inteligencia artificial para ofrecernos mejores servicios y satisfacer nuestras necesidades. Lo que hace esta inteligencia es seguir las miles de huellas que dejamos al navegar en Internet todos los días, para que con todo el cúmulo de información que recopilan, es decir, el Big Data, la analice y aprenda de ti todo lo que te gusta, lo que te interesa, en dónde vives, en dónde trabajas. Si bien nos pueden ayudar, también pueden revelar cosas muy personales de nosotros. Recuerdo que hace un par de años leí en The New York Times el artículo Cómo las empresas aprenden tus hábitos. Narra cómo un padre de familia supo que su hija estaba embarazada por la publicidad personalizada que llegaba a su correo, basada en las búsquedas, sitios de navegación y compras del adolescente. Eso está muy fuerte. Es un buen ejemplo de que ya tendríamos que estar preocupados y ocupados, ya que la inteligencia artificial nos conoce tan bien que puede persuadirnos para consumir cierto producto o servicio. Además, podría influenciar nuestra preferencia hacia un candidato en particular durante un proceso electoral, como el caso mundialmente conocido de Cambridge Analytica. Tienes toda la razón, Shada. Esto es apenas el comienzo, ya que los casos mencionados son parte del mundo del Internet. En los próximos años, la inteligencia artificial estará circulando en las calles a bordo de vehículos autónomos o también estará presente como auxiliar para cuestiones médicas. Ya me dejaste preocupada. Mejor vamos con la siguiente información digital para después dar paso a nuestro invitado. Actualmente se trabaja en robots que apoyen en áreas como la medicina y la educación. Incluso existen en el mercado los que son capaces de aspirar o limpiar pisos y vigilar nuestras casas. Para Jesús Savage, especialista en robótica, los más especializados requieren aún trabajo de investigación. Y aquí en la Facultad de Ingeniería pues tenemos a nuestra robot Justina, que es el último prototipo de robot que tenemos. El objetivo es que Justina esté en casas, oficinas, escuelas, y tú te puedas comunicar con ella utilizando lenguaje natural, que le des una orden, entonces que ella entienda. Sí, va a llegar un momento que tengamos robots más completos que en ciertos aspectos van a ser mejores que los seres humanos. Pero no creo que lleguemos a un Frankenstein que nos destruya, ¿no? Los retos éticos de la inteligencia artificial son sobre todo lograr que se pueda difundir la tecnología y que sea accesible para todos. Hay una cuestión que se llama a veces la brecha digital y quiere decir que hay personas que no tienen, por ejemplo, una computadora o que no tienen un celular y entonces esas personas están quedando al margen de la digitalización. De hecho, hay muchas veces en que ya si uno quiere tener una cuenta en el banco, que esa cuenta sea segura, le mandan a uno códigos de seguridad por el celular para asegurarse de que está uno haciendo una
transacción. Bueno, mucha gente se pregunta si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo y la respuesta es que ya dejó sin trabajo a un cierto número de personas. Por ejemplo, en las fábricas, todo lo que era pintar automóviles o todo lo que era manejar sustancias químicas peligrosas o trabajar en entornos peligrosos, eso se ha sustituido con máquinas y con robots. Los jóvenes para trabajar en estos empleos del futuro deben ser flexibles en primer lugar. Lo que hay que saber es que lo que hoy aprendemos en las universidades tiene un tiempo de vida, porque va cambiando la técnica de manera muy rápida. Entonces, no hay que pensar que estudio una carrera y ya terminé de estudiar y ahora ya nada más voy a aplicar lo que estudié. Hay que continuar educándose continuamente. Es lo que se llama el aprendizaje permanente o el aprendizaje durante toda la vida. Para eso hay que estar abierto. Creo que en el sector de ingeniería, en el sector de lo que se llaman las ciencias y la tecnología, hay grandes oportunidades actualmente. Hay muchas fuentes de trabajo en ese sector, hay buenos salarios también. Entonces yo creo que una cuestión que deben considerar los jóvenes es tratar de capacitarse para poder trabajar en ese sector que está explotando actualmente en todo el mundo. La recomendación que le puedo hacer a los jóvenes interesados en ciencia y tecnología es en primer lugar que tengan curiosidad. Yo creo que la motivación para estudiar, la motivación para desarrollar cosas nuevas viene de la curiosidad. Hay que tener una pasión por lo que uno quiere hacer, por la tecnología. Entonces, por ahí hay que empezar. En segundo lugar, hay que, claro, tener cierta tenacidad, tratar de acceder a la universidad para desarrollar los estudios. A la universidad o las carreras técnicas o las carreras que aplican todos estos instrumentos de digitalización. Entonces yo creo que ya es cuestión de cada quien decidir cuál va a ser su camino futuro en la profesión que vayan a abordar. Pero una cosa que me parece importante es que los jóvenes de hoy consideren no solamente las carreras en ciencias sociales o en leyes o en otro tipo de actividades, porque muchas veces tenemos un déficit de estudiantes en las áreas de tecnología y de ciencia. Y yo creo que es una carrera muy interesante, muy bonita. Entonces yo le recomendaría a los jóvenes que se interesen por estas carreras y que las consideren para su futuro. De acuerdo con estimaciones realizadas por la consultora internacional Gartner, para 2022 la inteligencia artificial habrá eliminado 1.8 millones de empleos en todo el mundo. Una de las industrias más afectadas será la manufacturera. Aquí 3 recomendaciones para los empleos del futuro de acuerdo con el estudio Towards an AI Strategy in Mexico, Harnessing the AI Revolution, algo así como hacia una estrategia de inteligencia artificial en México, aprovechando la revolución de la inteligencia artificial. Fue realizado por el Gobierno Federal de México, Oxford Insights y C-Minds. Primero, se debe tener una buena base de matemáticas para fomentar el razonamiento lógico. Segundo, aprender y dominar bien el lenguaje y la comunicación. Y el tercero, entender las cuestiones básicas de una ciencia para tener un pensamiento crítico. Excelente, Alex. Gracias por tus recomendaciones. Llegamos al final de nuestros saberes digitales. Muchas gracias al doctor Raúl Rojas y a todos y todas ustedes por acompañarnos. No se vayan porque en Jóvenes TV continúa. Y ahora, Vida Saludable continuará con el tema Manejo Sano de Redes Sociales. Estamos en lo mismo. Mucha suerte y hasta la próxima.